Esta mañana cité en una conferencia que ya tenía escrita el himno que ustedes cantan con tanta emoción y devoción, el Lejá Dodi. No es una casualidad. Yo no sabía que ese era el himno de ustedes. No sabía que ustedes lo interpretaban tan bien y que ponían en él su corazón. Y me alegro de haber coincidido con la voluntad expresa de Dios a través de sus palabras y de sus voces para recordarme este himno de unidad y de esperanza. Quiero hablarles en los próximos 30 o 25 minutos de Rabbi Moshe Bar Nachman de Gerona. Rabbi Moshe Bar Nachman Girondi, conocido por las iniciales Ramban, R-M-B-N en hebreo. Es un hombre del siglo XIII. Y si lo he elegido es porque creo que ustedes, como residentes en Cataluña, le deben un homenaje muy especial. Y como buscadores de la verdad, deben de acudir a las personas que equilibradamente la han investigado, la han descubierto y han dejado sus escritos como un camino abierto a nuestro descubrimiento, para que lo recorramos con el mismo amor con el que ellos nos llegaron a los profundos descubrimientos. Rabbi Moshe Bar Nachman es una de esas figuras que uno puede elegir como programa de estudio y descubrimiento de Dios para toda la vida. En Rabbi Moshe Bar Nachman se aúna el mundo de la tradición judía, el mundo de la halajá y el mundo de la Kabbalah, el mundo de la tradición mística judía, el mundo de la ley y el mundo del amor. No en balde en Rabbi Moshe Bar Nachman convergen dos grandes corrientes del pensamiento judío. Él era nieto de Rabbi Isaac ben Reuben de Barcelona y primo de Rabbi Yonah Girondi, el gran místico que recorría la Provenza y Francia llevando la palabra del Sod, del secreto de la Torá, y como aprendimos esta mañana, del secreto de los secretos. Era hermano de Benveniste Saporta, que era algo así como alcalde de Barcelona, un hombre implicado en la vida pública y social que intentaba iluminarla con los descubrimientos de su vida interior, de sus palpitaciones místicas, para llevarlas a la práctica y transformar la sociedad. Era discípulo, Rabbi Moshe, de Rabbi Yehuda ben Yakar, un gran tosafista, un gran especialista de la ley tradicional judía, de la halajá, de la escuela del norte de Francia, pero también era alumno de Rabbi Meir ben Natán de Trento-Cay, en Provenza, donde se desarrollaba una nueva corriente que el siglo merecía de la mística judía. Estudió en la Academia de Ezra y Azriel, las dos grandes figuras de la escuela mística de Gerona, y era colega de Rabbi Shemuel ben Ishaq Hassardi, probablemente el mismo que está en una lápida incrustada en el barrio gótico, en el barrio judío de Barcelona, en el muro de un edificio. Bueno, allí está la copia, el original no está aquí. Que por cierto, no sé si se lee bien lo que dicen, pero dice Hekdesh Rabbi Shemuel Hassardi o Hakadosh Rabbi Shemuel Hassardi. ¿Es una donación consagrada por Rabbi Shemuel Hassardi o es una lápida sepulcral de Rabbi Moshe Hassardi? De todas formas, alguien que dejó una huella muy, muy profunda en Rabbi Moshe Bar Nachman, la figura que nos ocupa esta tarde. Rabbi Moshe Bar Nachman, como ustedes ya pueden imaginar, no tocaba solamente el mundo de la mística, sino también el mundo de la ciencia. Y esta mañana hemos descubierto cómo están entrelazados íntimamente, profundamente, en los niveles invisibles, también invisibles al ojo humano y al ojo de nuestra inteligencia por el momento, hasta que se revele. Él estudió pues y ejerció la medicina, además de otras ciencias. Fue un distinguido filósofo, brilló en diversas materias científicas
y sobre todo en la exégesis bíblica que él leía con ojos de cabalista. También escribió poemas, porque la palabra a veces en prosa no logra expresar todo lo que el corazón siente. Tenía solo 16 años cuando escribió un libro titulado Milhamot Hashem, las batallas de Dios, en defensa de Rabbi Yitzhak Alfasi, un judío procedente del norte de Marruecos y residente en Lucena, que había creado una academia rabínica allí y se había atrevido a codificar la ley. Fue el primero que intentó poner un orden científico en la ley, pero basándose en principios místicos. Sus contemporáneos no lo entendieron, pero Rabbi Moshe bar Nachman sí lo entendió, porque sabía la idea que sustentaba la codificación de Harif de Rabbi Yitzhak Alfasi. Eso lo escribió a los 16 años, imagínense ustedes la sabiduría que ya había adquirido por aquel entonces. Voy a resumir los puntos fundamentales de su actitud ante el saber, para entender luego, obra tras obra, cómo se expresa ese saber y qué nos tiene que enseñar. Digo que podría ser el programa para toda una vida, el recorrido y el estudio de cada una de esas obras, quizá no en el orden en que las voy a exponer, que es un orden propio, pero quizá, no sé, bajo la dirección de Rosana, se podría dedicar un trimestre al estudio de este personaje a través de las enseñanzas de sus obras, de manera que el conocimiento de la mística se vuelva también sistemático, no solamente forme parte del sentimiento y de la apertura a Dios, sino que también ayude a construir el edificio interior con un plano previo. Eso es fundamental. Eso es lo que logra la halajá en el judío. Es decir, estructurar su vida, su tiempo y su espacio de manera a ordenarlo. Orden es muy importante, de manera a ordenarlo para que sea capaz de recibir, no en el caos, sino en el orden preestablecido, la máxima revelación. Las enseñanzas de Rabbi Moshe bar Nachman se distinguen primero por un absoluto respeto a las fuentes. No hay inventos, hay fidelidad. Una delicada atención a las corrientes de su época. No se puede buscar a Dios en la soledad, en la intimidad, en la cerrazón al entorno. El mundo objeta, el mundo grita, el mundo sufre y Dios está allí también. Se caracteriza también por la oposición documentada a la alegorización de los relatos bíblicos y los milagros. La mente humana incapaz de comprender los milagros de Dios en la vida personal y colectiva intenta racionalizarlos, es decir, reducir a nivel humano lo que es realmente de dimensión divina. Y en lugar de ascender hacia Dios, descienden a Dios, hacia ellos, y le dan a Él y a su palabra y a su acción una dimensión humana. Es lógico, la debilidad humana no siempre quiere reconocerse, entonces intenta acercar la meta. Es un error, pero error humano est. Pero por su nobleza de carácter, su gran nivel moral y ético, su extremada bondad, Rabbi Moshe bar Nachman es capaz de erigirse en este camino delicado de la oposición entre la razón consumidora, conquistadora y la apertura del Shema, del escucha. Basta con abrirse y escuchar. Entre esos dos mundos, el de la razón y el de la intuición receptiva, él se erigió en el punto de equilibrio.
fue algo extraordinario. Él mismo fue parte de la revelación que su generación mereció. Empezamos por la última obra que escribió, su comentario a la Torá, que Rav Daniel me comentaba esta mañana, que también le siguió durante todo un año seguido para poder compenetrarse con el pensamiento del Rabbi Moshe bar Nachman. Este comentario fue impreso en Roma por primera vez en 1480 y es, como digo, la última obra escrita por Ramban, por Rabbi Moshe bar Nachman de Gerona. En este comentario propone explicaciones alternativas a las del famoso Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, Rabbi Shlomo Yitzhaki, de la ciudad de Troyes, en Francia, había escrito un comentario que hoy se ha hecho clásico, que está impreso en todos los textos bíblicos y talmúdicos. Un comentario que, como yo digo, es un clásico, pero que aparentemente, solo aparentemente, pretende explicar la literalidad del texto bíblico, el pshat, el sentido literal y sencillo del texto. Claro, me dirán ustedes, ¿qué es sencillo y para quién? Lo que era sencillo para Rashi, quizá no lo sea para nosotros hasta que alcancemos su nivel. Lo que él llamaba sencillo eran niveles muy profundos, pero Rabbi Moshe bar Nachman quería ir más allá. Creía que ya había llegado el momento de revelar un poco más. Y no es que se oponga a Rashi, ni mucho más. Hemos dicho que ni mucho menos, hemos dicho que el respeto era una de las líneas conductoras de su pensamiento. Lo que él hace es intentar penetrar la explicación de Rashi y recibir de ella lo que era literal para Rashi y que para nosotros no lo era. Y él lo desvela, lo revela. Son interpretaciones místicas, es verdad, pero están basadas en un riguroso estudio filológico. Se lo dice alguien enamorado de la filología, es decir, de los secretos y de la historia de las palabras. Creo que la palabra humana es la máxima expresión del carácter divino, impreso como una huella en cada uno de nosotros. Y esa palabra, esté dicha en cualquier idioma, merece una gran atención, porque se puede remontar con un poco de inteligencia y de esfuerzo y de conocimiento hasta el momento en que solo había una sola lengua, adaptada a hablar solamente de la trascendencia, aquella lengua que hoy llamamos el hebreo, Lashon HaKodesh, la lengua de la santidad, como el inglés es la lengua de la informática. La lengua adaptada para hablar de la santidad es la lengua hebrea con sus 22 letras y las 5 dobles. Frente a Maimónides, el racionalista, Nachmanides, como conocen los latinos a Rabbi Moshe bar Nachman, quiere subrayar el control divino y sobrenatural que dirige los destinos de Israel y de toda la creación. Frente a Rabbi Abraham ibn Ezra, otro comentarista sefardí, destaca el origen divino de las interpretaciones cabalísticas de la Torá y del texto bíblico en general, afirmando, como lo hace ya el Talmud, que todo ese corazón de la Torá oculto fue ya revelado a Moisés en el Sinai. Sus interpretaciones de la Torá en este comentario revelan una reflexión muy profunda acerca de los acontecimientos de todo orden, tanto de los acontecimientos y narraciones bíblicas, como también acerca de los preceptos revelados que nosotros actualizamos, yo diría actuamos en nuestra vida, como si los preceptos fueran un guión que nosotros tenemos que interpretar con mayor o menor calidad o intensidad, según nuestro esfuerzo. Como si nosotros fuéramos intérpretes musicales, tuviéramos una partitura que es la Torá, la tuviéramos delante, la tuviéramos que leer, la tuviéramos que integrar como parte de nosotros mismos, para que nuestro violín o nuestro piano
puedan expresarla plenamente, no solamente a través de nuestra palabra, sino de nuestra vida, de nuestra mirada, de nuestras vibraciones silenciosas que emitimos sin querer y que expresan nuestro verdadero ser interior. Otra de sus obras que quisiera comentar, y aquí empieza el segundo paso que les propongo hacer durante por lo menos un trimestre, si no durante toda una vida, es estudiar la obra de Nachmanides titulada Los 613 preceptos. Lo original de esta obra es que los deduce del Decálogo y no son juegos de palabras. Cuando uno estudia esta obra, ve la relación íntima entre el Decálogo y los 613 preceptos que estructuran primero el pensamiento, luego la acción, luego la palabra y luego el tiempo del judío. La relación íntima que Rabbi Moshe bar Nachman ve entre el Decálogo y los 613 preceptos nos demuestra cómo los 613 preceptos que los sabios van revelando poco a poco a partir del texto de la Torá fueron dados al mismo tiempo que el Decálogo en el Sinaí y son de idéntico origen. Eso es extraordinario. Esta demostración casi matemática de que de 10 salen 613 y que la voluntad divina, la palabra de Dios se reveló públicamente al universo a través de Israel, no a través de un individuo, a través de todo un pueblo. Ese hecho irrebatible, porque no fue un hecho escondido, ni particular, ni algo que ocurrió en las moradas interiores de un señor o de una señora muy inspirados, sino que le ocurrió a todo un pueblo que ya en el paso del mar de los juncos había dicho: Ze Elí, este es mi Dios, casi señalándolo con el dedo, porque al nivel que habían alcanzado estaban tan cerca que podían mostrar lo que nosotros aún buscamos. Dice la tradición talmúdica que cualquier persona, la más sencilla, vio en el paso del mar, en ese paso del mar que relata el Éxodo, lo que no vio Ezequiel a orillas del río Quebar. Esas 613 mitzvot es el incienso que llenaba la cuchara de oro que pesaba 10 ciclos en las ofrendas de los príncipes de Israel en la inauguración del tabernáculo. Es decir, en el momento en que el pueblo entero de Israel participa de esa unión, es parte de esa unión entre cielo y tierra, que es el tabernáculo, los príncipes de Israel, emanación del pueblo, no designados por Dios, sino por el pueblo, traen en una cuchara de 10 ciclos 613 granitos de incienso. Esa unión entre la palabra de Dios y la palabra del hombre que va a extraer de la Torá los 613 mandamientos es una idea sumamente original, que además establece una unidad entre la inspiración divina y la reflexión humana, entre la búsqueda de Dios por parte del hombre y la búsqueda que nunca cesa del hombre por parte de Dios. Ni que decir tiene, como ustedes ya lo habrán imaginado, que el libro termina diciendo que al fin y al cabo todo eso era inútil. Ni 10 ni 613. Con uno bastaba. Anoji Hashem, como empieza el Decálogo: yo soy el eterno tu Dios. Y si me apuran, dice Rabbi Moshe bar Nachman, con la Aleph de Anoji, con el 1, con la primera letra, bastaba para deducir todos los 613, toda la estructura del universo, del hombre y de nuestro pensamiento. Como ven ustedes, les invito a penetrar en moradas muy hermosas,
Quiero ahora pasar al comentario del libro de la formación. Como ustedes saben, el Sefer HaYetzirah, el libro de la formación, saben ustedes que hay 4 niveles en la creación, ¿verdad? Hay Beriah, que es sacar de la nada, como la palabra árabe borra, hacia afuera. Bar, en arameo. Saben ustedes que hay Asiyah, que es la acción, el mundo de la acción. Saben ustedes que hay Atzilut, el mundo de la nobleza trascendente, lejana. Y hay el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, el mundo de la forma, como diría Platón. El libro de formación, como ustedes saben, es un clásico de la literatura cabalística y su autoría ha sido atribuida al propio patriarca Abraham, al hombre que desde sus riñones, que era en aquel entonces la sede del pensamiento, y por qué no lo serían hoy, cómo se alteran cuando uno piensa. Pero bueno, es una cuestión de la medicina profunda de Rabbi Moshe bar Nachman. Esta reflexión sobre el mundo de la forma, al fin y al cabo, ¿qué es lo que caracteriza el mundo material si no es el mundo de la forma? Y es la primera intuición que tenemos del mundo de la Yetzirah. Ese descubrimiento del patriarca Abraham le lleva a buscar formas cada vez más sutiles, cada vez menos brutas que las formas espaciales. Entonces intuye la forma que ustedes intuyen cuando escuchan una sinfonía. Ven como un edificio, ven una armonía, ven un equilibrio y sienten, ¿no ven? Sienten un equilibrio increíble, increíble. Y al principio de la frase musical ya saben ustedes que va a surgir inmediatamente el violín, porque tiene que surgir, tiene que estar allí, no puede no estar. Eso es lo que hace la música clásica. Y ese fue el esfuerzo de Abraham. Igual que quien estudia la gravitación de los astros y dice, no lo veo con ningún telescopio, pero tiene que haber un astro de tal masa para que esta armonía funcione. Si no, todo volvería al caos. Eso es lo que descubrió Abraham. Ese es el secreto del Sefer HaYetzirah, del libro de la forma, que va de la forma más bruta, como son el cuerpo, a las formas más sutiles. No quiero seguir, porque les quiero dejar un poco de miel en la boca para que se atrevan con el comentario al libro de la formación de Rabbi Moshe bar Nachman. Este libro está ya citado en el Talmud, no crean ustedes que es un libro apócrifo o algo que estaba lejos del mundo de la racionalidad rabínica, ni mucho menos. Está citado en el Tratado de Sanedrín, uno de los tratados más profundos del Talmud, que además contiene un análisis histórico fundamental para dilucidar los tiempos mesiánicos, conocimientos increíbles que estoy seguro que el Rab Daniel les va a explicar dentro de un momentito, porque no puede no hacerlo. Si no lo ha preparado, hágalo, porque es fundamental para que entiendan por qué tenemos prisa en exponer lo que estamos exponiendo, qué nos impulsa a salir al mundo con estos manantiales, por qué nos atrevemos a hacerlo. Bueno, le dejo a él porque sé que lo hará mucho mejor que yo. Rabbi Hakim David Azulay, el famoso Rab Hida, dijo que Rabbi Moshe bar Nachman de Gerona escribió este comentario bajo la inspiración del mismo profeta Elías, aquel que no murió en este mundo. El otro tratado es que toda una biblioteca, toda una vida escribiendo, pensando y revelando para nosotros, es el tratado de la interioridad de la Torah. Por primera vez fue publicado en el siglo XX, es curioso, ¿no? Un libro escrito en el siglo XIII nunca había sido publicado hasta el siglo XX. Es otra vez lo que decíamos. Tiene que ser que la generación lo merezca o lo necesite desesperadamente. ¿Y de dónde venía el manuscrito que se descubrió de pronto? De Meknès, de un pueblo del Atlas en el norte de África, en Marruecos. ¿Quién lo llevó hasta Jerusalén? Para que apareciera en un pequeño opúsculo
casi insignificante, que no tuvo ninguna repercusión en el momento. Yo creo que ni los que lo publicaron tenían sentido de la trascendencia del momento. Eran meros objetos. Como otro libro que un día, si Dios nos vuelve a reunir, les comentaré, que anunciaba hasta la fecha del nacimiento del Estado de Israel. Pero estamos hablando de escrito 250 años antes, con fecha. Un día lo comentaremos. La idea fundamental de este comentario sobre la interioridad de la Torá es que la Torá no se expresa totalmente en su sentido literal. Ya lo sabíamos desde el comentario acerca de Rashi, sino que abre vías extraordinarias a niveles insospechados y maravillosos, como si cada palabra fuera una convergencia de caminos, una rotonda. No un objeto, sino un estallido, como aquel martillo de Japatish y Efosés Sala, como la revelación del Sinai, en la cual cada palabra era como un martillo que pegaba en la roca y la hacía saltar en 1000 centellas de luz. Cita el versículo para sustentar toda esta interpretación de la interioridad de la Torá más allá del sentido literal. El versículo que dice Ki lo davar rek hu mikem. No es una palabra vacía. El Talmud dirá, si os parece una palabra vacía, es mikem. Es por vuestra culpa. Es porque no estáis en suficiente sintonía con ella. Ki lo davar rek hu mikem. Y concluye, la palabra de la Torá tiene un alma. Si no, sería pura tinta sobre papel blanco. Pero ya sabemos que hay dos lecturas del texto sagrado en el rollo de la ley. Una es la lectura del negro, cuando la letra se viste de negro, y otra es cuando la letra vive, que es el blanco. El fuego blanco al que se refería Rab esta mañana, y el fuego negro. Esh levaná al gabbe esh shehorah. Y debe haber una lectura para los ojos abiertos. Gal enai, debe haber una lectura del texto blanco, como hay una lectura del texto negro, que además van a ser paralelas. Precisamente para no privilegiar el sentido literal del texto bíblico, nuestros sabios tomaron la precaución de no dotar al texto de vocales ni de signos de puntuación, ni punto, ni coma, ni signo de interrogación, ni siquiera vocales. ¿Por qué? Todo eso le habría dado al texto una univocidad, un sentido inequívoco y definitivo. ¿Cómo encerrar la palabra de Dios infinita en una palabra humana? La única manera de hacerla inteligible, pero no definitiva, era dejar la libertad al texto y al lector, de manera a que la interpretación, aún a riesgo de equivocarse, pero para eso está la tradición de la lectura, para eso están los signos musicales que acompañan mentalmente al lector. No pueden figurar en el texto. En el texto solo están las consonantes y 3 letras providenciales que están allí, que sirven de soporte a las consonantes, pero que no son consonantes, como son la Aleph, la Fa y la Yod, el 1, el 6 y el 10. Pero de eso hablaremos otro día. Por eso no permitieron nuestros sabios la puntuación ni las vocales en el texto del rollo de la ley, para preservar su carácter abierto e infinito a la comprensión y al mérito de cada uno de nosotros. En la medida en que uno vive ética y moralmente en sintonía con las exigencias prácticas del texto, en la medida en que uno amolda su voluntad a la voluntad divina, el texto se vuelve inequívoco para expresar solamente la palabra de Dios y ninguna interpretación más. No se opone o no se interpone entre el lector y el texto ningún yo, sino el único yo de yo soy el eterno tu Dios, que como dijimos sería, no es un mandamiento, sería
la primera y única palabra necesaria para deducir todos los 613 pilares sobre los que reposa el universo. Otro tratado interesantísimo que voy a explicar un poco más ampliamente. ¿Me quedan 10 minutos? Sí, gracias. Es fe y confianza. La fe es aquello que nos hace llegar aquí. Estamos aquí porque tenemos fe. La confianza es cuando lo que recibimos, lo que aprendemos de la Torá, nos atrevamos a actuar sin estar seguros de que tenemos razón, estando contestados y protestados por el entorno, pareciendo a veces que somos bichos raros, pero tenemos confianza en que lo que hicimos con fe va a merecer por parte de Dios el éxito. ¿Y qué es el éxito? Te voy a explicar en una palabra, matzliach, triunfa, es exitoso, como dicen en Sudamérica, que están dichas a propósito de José el justo, el hijo del patriarca Jacob. Durante su estancia en Egipto, el texto que relata su historia repite 3 veces la palabra matzliach. La primera vez dice, y José era un hombre matzliach, era un yupi, era un ejecutivo, ocupaba un gran cargo real en la administración del imperio más grande de aquella época, y era ish matzliach. Llevaba ahí su ordenador, iba por todas partes, viajaba en jet privado. Era un hombre de éxito. Llevaba un Rolex probablemente de diamante. Era un hombre de éxito. De pronto y poquito a poco descubre, y es la segunda vez que viene la palabra matzliach en la historia de José, Bechol asher hu oseh, Hashem matzliach beyado. Y todo lo que él emprendía, Hashem lo hacía triunfar por medio de él. Él ya no era la fuente del triunfo. El triunfo le venía de la ayuda divina, de la inspiración divina. Por eso tenía éxito. Gran descubrimiento. Ojalá nosotros llegáramos allí, pero todavía hay un tercer nivel y un cuarto, que lo cuento ahora mismo, no se lo cuento, no se preocupe. El tercer nivel es la tercera vez que se pronuncia la palabra matzliach en ese texto, de Jolashelhu Ose, Hashem matzliach. Y todo lo que él emprendía, Dios triunfaba. En todo lo que él emprendía, Dios triunfaba. Ya no triunfaba él, ni siquiera por medio de Dios. Eso es lo que menos le preocupaba, su triunfo personal. En el tercer nivel de comprensión, descubrió que lo importante era que la verdad triunfara, que Dios triunfara. Hashem Elohechem Emet. Hashem, vuestro Dios, es sinónimo de verdad, de la palabra verdad. Como alguien dijo, a través de la verdad, de la sinceridad, de la pulcritud, del pensamiento y de la acción, también se puede descubrir a Dios, porque Hashem y verdad son sinónimos. Pero todavía hay un cuarto nivel, y es cuando José dice, Biladai, sin mí. Todo ese triunfo de Dios también podía haber sido sin mi participación, sin mi presencia. Yo no cuento. Yo soy esa hormiguita. Yo no cuento. Por eso, en fe y confianza, Rabbi Moshe bar Nachman descubre algo fundamental. La fe precede la acción. La confianza acompaña a la acción. Pero la meta de la acción es el triunfo de Dios. Y la prueba de que Dios está triunfando es cuando yo me siento innecesario para esa acción, sino que la acción se está desarrollando bien solita, mucho más allá de lo que yo sembré. Fue tal la inmediatez del éxito de esta revelación de Rabbi Moshe bar Nachman, que aparece ya citado por sus casi contemporáneos
Rabbi Menahem Recanati y Rabbenu Behayei Ben Pakudá, el gran rabino de Zaragoza. El libro procede a una relectura de la Parashá de Vayishlach, la del sábado próximo, la sección semanal de lectura de la Torá, que canónicamente está establecida desde el día de la alegría de la Torá hasta el año siguiente, el mismo día de la alegría de la Torá, Simchat Torah. Está basado en un principio talmúdico que dice Maaseh Avot Siman Levanim, en la historia de los patriarcas, de lo que les ocurrió a ellos, de lo que vivieron. Tenemos que buscar los signos de lo que nos está ocurriendo y de lo que nos va a ocurrir. En el texto de la historia de los patriarcas, por eso son los patriarcas y las matriarcas de Israel, en esas 7 personas, que son 3 más 4, en esas 7 personas está escrito todo el destino del mundo. Y allí es donde nosotros tenemos, porque el destino del mundo es el destino de Israel, y por eso están íntimamente ligados, y por eso tenemos que buscar en la historia de los patriarcas, Maaseh Avot, Siman Levanim, los signos para los descendientes. Porque los patriarcas, y aquí empleamos ya un lenguaje un poquito más místico, constituían la carroza portadora de la presencia divina, la Merkabah. Era la carroza que porta en el mundo la presencia de Dios. Aquello a lo que cada uno de nosotros aspira, ¿verdad? A llevar algo, no la totalidad, pero algo de la presencia de Dios en el mundo. Esa carroza que Ezequiel describe en el primer capítulo de sus profecías. Eso lo realizaron los patriarcas juntos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque a Dios no le heredaron. Abraham le conquistó, Isaac le conquistó y Jacob le conquistó. No les bastó la verajá anterior, sino que tuvieron que realizar su propio itinerario personal. Los capítulos 2 a 5 están precisamente consagrados primero a la oración, porque no puede expresarse la fe antes de la acción si no es con la oración. La oración es la conexión con el nivel trascendental de nosotros mismos. Yo diría que no es un diálogo entre la persona y Dios, en realidad es un monólogo, porque es algo interior. Cuando el judío alcanza el nivel más elevado de su oración, es cuando da 3 pasos adelante para abandonar el mundo, la dimensión humana, penetrar en la dimensión trascendental, y en ese momento no habla, musita, balbucea, se habla a sí mismo. Es como Moisés cuando oía la voz Midaber Elav, no Medaber, que hablaba, sino que se hablaba, Midaber Elav, que se hablaba en él. Ponerse a la escucha del eco que despierta en mi pensamiento la palabra que estoy musitando y balbuceando. Verse pensar. Y como los palillos del tambor, usar las palabras de la oración para ver qué ecos despiertan en mí. Dios mío, qué profundidad. Estamos lejos de la oración oral. Estamos lejos de la palabra. Estamos penetrando en el mundo del custó, el mundo del silencio. En un silencio en el que habita la voluntad de expresión del hombre en presencia de Dios. Ese es otro tema que este libro revela. ¿Qué es la oración? No en balde la raíz de la palabra oración en hebreo, tefilá, es lehit pallel, juzgarse a sí mismo. ¿Qué eco despierta hoy en mí esta palabra que no despertó ayer? ¿Qué niveles de revelación me está aportando esta oración que repito todos los días, que es el mismo texto? Como el arado que siempre va trazando el mismo surco, porque los vientos de un día a otro van cubriéndolos de arena y de tierra, donde nada podría crecer, donde la semilla moriría. Como solo dispongo ya de unos poquísimos minutos,
No les sorprenderá que este libro, Fe y Confianza, tenga 26 capítulos, ¿verdad? No les sorprenderá. Quiero terminar con los 4 discursos. Rabbi Moshe bar Nachman se revela aquí como un gran orador, no solamente como un gran escritor que reflexionando podía escribir cosas muy bonitas, cosa que es relativamente fácil, pero como diríamos nosotros, improvisando, es decir, dejándose hablar sin cortapisas, sin autocontrol, sencillamente con la necesidad de amar y transmitir ese amor a través del compartir la palabra. Allí es donde Él se revela como Él mismo. Es increíble, por eso lo dejé para el final. El primer discurso se llama La ley del Eterno es perfecta. ¿Se acuerdan el viernes por la noche? Torat Hashem temima, Torat Hashem temima, Torat Hashem temima, Meshivat nafesh, Torat Hashem temima. La Torah de Hashem, la enseñanza de Hashem, la revelación de Hashem es perfecta. Rabbi Moshe bar Nachman expresa en este discurso su amor por la Torah y el respeto hacia las enseñanzas de los sabios. Lo pronunció inmediatamente después de la famosa disputa de Barcelona. No me he querido extender en ese capítulo tan triste y trágico de la vida de Rabbi Moshe bar Nachman, que al triunfar en esta disputa de Barcelona se vio obligado por el rey Jaume de Aragón a abandonar su querida Cataluña. Lo pronunció pues después de la disputa de Barcelona, habiendo invitado al rey a que ese Shabbat asistiera al sermón. Por las circunstancias históricas, por el riesgo que suponía para él hablar en presencia del rey después de haber triunfado de los poderes fácticos que tenían apisonado el pensamiento de la época, este primer discurso merece ser leído y meditado, sobre todo porque fue espontáneo, no fue escrito, fue hablado, solo fue escrito posteriormente. El segundo lo pronunció antes de su marcha a Eretz Israel. Obligado por las circunstancias de su triunfo y habiendo apelado a las autoridades eclesiásticas ante el Papa para que hiciera una revisión de ese proceso, que había sido público además, en el que Rabbi Moshe bar Nachman, teniendo secuestrada a su familia y rodeada de su casa por una horda como la que vieron ustedes en la televisión anoche, dispuesto a asesinar a su familia si triunfaba Rabbi Moshe bar Nachman, hay que entenderlo, situarlo en el ambiente de la época. Afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy la gente sale a gritar por otra cosa y rompe escaparates buscando consumo y no buscando la verdad. Pero en fin, cuando Rabbi Moshe bar Nachman, antes de su marcha a Eretz Israel, escribió este discurso, lo basó en el estudio del Eclesiastés, famoso libro de Kohelet. En él se refleja el impacto que los acontecimientos habían producido en su espiritualidad. Le dolió tanto que las personas que decían hablar en nombre de Dios se aliaran tanto con conceptos tan opuestos a la verdad. Fue para él muy difícil, una decepción muy grande. Ser decepcionado por el hombre es más difícil que ser decepcionado por Dios, porque como Dios es inalcanzable, pues nunca alcanzaremos la plenitud. Entonces acepta uno la decepción y el fracaso, de quien uno menos se puede esperar. Es el fracaso de las personas, es el fracaso de aquellas personas que hablan como nosotros, que sienten como nosotros, que 3 veces al día tienen la misma necesidad de reportarse a la naturaleza como camino para buscar a Dios, que el hambre es una llamada de Dios también. Y ver que todo eso, aún dicho con palabras muy bonitas, no responde en la realidad más que a crueldad, persecución, dificultades, lo que surge del mundo de la mentira.
En este discurso el maestro intenta consolar a su comunidad que se queda en Cataluña. Intenta explicarles el porqué de ese enfrentamiento, el por qué ellos tienen que seguir siendo los testigos, como las dos letras grandes que están en Shema. Shema Israel, la Ayin, Hashem Elohenu, Hashem Echad, la Ayin y la Dalet forman la palabra Ed, testigos. Y Atenas son Atem Edai, vosotros sois mis testigos, dice el Eterno al pueblo de Israel. Y eso es lo que él intenta explicar a su comunidad, esa necesidad de dar testimonio de la existencia de Dios. Quizá es lo que más moleste. Quizá la persecución del pueblo judío a lo largo de los siglos se explique por esa necesidad que siente la maldad y el mal de encubrir el testimonio de la existencia de Dios, que es la existencia del pueblo mismo de Israel. Un conde preguntó una vez en Polonia a una alta autoridad eclesiástica: dame una prueba de la existencia de Dios. Y el sacerdote católico respondió sencillamente: la prueba de la existencia de Dios es el pueblo de Israel. El tercer y penúltimo discurso que voy a comentar es el discurso sobre Rosh Hashanah. Rabbi Moshe bar Nachman despliega aquí su profundo conocimiento de la halajá y lo pronunció en la ciudad de Akko, donde él residió, donde fundó una ciudad de Galilea, donde él residió y fundó una gran academia rabínica que perpetuó sus enseñanzas. El cuarto discurso lo escribió sobre el matrimonio. Esto es algo increíble. Este discurso yo creo que es el más sagrado y el más profundo de todos. En él revela cómo el matrimonio entre un hombre y una mujer realiza una unión casi imposible a nivel racional, y cómo el matrimonio construye esa unión, cómo el matrimonio es el proyecto, el primer proyecto de la salida del hombre por una parte y la mujer por otro, de su propio yo, para ir en busca del otro y alcanzar juntos, en la armonía lograda en el diálogo, en la cooperación, en la aparición de una nueva vida, la comprensión del otro con mayúscula. Eso fue algo extraordinario. El impacto de este discurso, en cuyo detalle no puedo penetrar, fue brutal, fue total entre sus contemporáneos y sus discípulos. El discurso empieza, y solo les voy a contar el principio, sobre una discusión, un diálogo que hay en el Talmud entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Uno pretendía que el conocimiento está en el cerebro, en la cabeza, y otro decía que no, que el conocimiento estaba en el corazón. Me dirán ustedes, estamos hablando de dos clases de conocimiento. Esa es nuestra tentación. El ansia de unidad del judío no le hace percibir al mundo, aunque está creado con Bet, que es la segunda letra, y es un mundo dual, como hemos dicho esta mañana y hemos escuchado esta mañana varias veces. Él aspira a la Aleph de la Noji, a la unidad. Para nosotros, las palabras de Rabbi Eliezer y las de Rabbi Yoshua, el conocimiento en la cabeza, en el cerebro, y el conocimiento en el corazón son solamente uno, es el mismo conocimiento. Es verdad que como estamos dotados de 5 sentidos, no tenemos más remedio que recibirle a través de los 5 sentidos, por lo tanto a través del cerebro que procesa esa información, pero rápidamente tiene que recorrer los pocos centímetros que unen el cerebro y el corazón y seguir ese itinerario durante toda la vida. Ese camino quizás sea el más largo, quizás sea el camino que recorremos durante toda la vida, cómo unir el conocimiento del cerebro y del corazón. Pero algo dijeron esta mañana que tenemos que recordar, y es el olfato. El único que no fue contaminado en el error de Adán y Eva. Vieron, tocaron, escucharon la voz del mal que estaba fuera, el mal no está dentro, del mal que venía de fuera. Pero escucharon la voz y le prestaron atención y le dieron parte de los segundos o minutos de su vida para escucharlo y dejarlo penetrar dentro, pero recordemos que el mal estaba fuera.
No había original, no estaba originalmente dentro. Ellos le dijeron, pase usted, por favor. Y finalmente probaron. Como ven ustedes, 4 sentidos solamente participaron. El olfato. Esto huele bien, esto huele mal. Explica, no te lo puedo explicar. Me huele mal. ¿Por qué? Porque es el más divino de todos los sentidos. El que se preservó puro. Por eso del Mesías dirá el profeta Isaías, Vahariho, Beyirat Hashem. Su olfato será el temor de Dios. No dice su visión, no dice su palabra, no dice lo que escuche, no dice lo que toque, sino lo que olfatee y lo que sienta. Quizá la recuperación de ese olfato, de ese sentido de los sentidos, del divino sentido que nos hace sentir algo que sí es verdad que lo recibimos a través del cerebro, pero que inmediatamente se conjuga y se aúna, porque ya hemos hecho la unidad dentro, en nuestra vida interior, en un solo conocimiento que solo puede caber en el corazón. No en balde, la primera palabra de la Torah es la Bet y la última es la Lamed, y juntas forman la palabra Lev, el corazón, sede auténtica del conocimiento que no está hecho solamente de la unidad de lo que nos dicen los 5 sentidos, incluido el olfato, sino también de una parte de revelación. Jochma, Binah y Da'at, las 3 dimensiones del saber, una de las cuales solo le pertenece a Dios, solo se puede percibir cuando digamos Biladai como José, sin mí yo no soy necesario, me entrego totalmente, me abro totalmente a ti, dame lo que creas que merezco, tengo sed de ti, Samean Oshir, Lelohim Le'el-Hay, mi sed, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Gracias por su atención. Bien, es cierto que algunas veces nos podemos quedar sin palabras. Quizás sea este uno de los momentos más fáciles para que ello suceda. Creo que la sabiduría y el amor se han desbordado de una manera poco habitual en esta sala y en ningún sitio como hace unos instantes. Quizás no se pueda dar las gracias de ninguna manera a Rafa Garzón. Quizás sí que hay alguna manera. A mí no se me ocurre, solamente se me ocurre ofrecerle un nuevo aplauso que creo que lo merece toda la gente. Señores, tienen 3 minutos para poder descansar, puesto que ahora tendremos nuevas actividades. ¿No vas a hacer preguntas?